Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Memorias, hoy día con una memoria artística, una inspiración artística mía. Pensaba que desde el año 2020, pero resultaba que era desde antes. Me hablaba en silencio desde mis películas favoritas. Y digo que fue desde el 2020 a conciencia porque fue ahí cuando escuché lo que hoy día puede ser lo que lo hace más conocido hoy día, porque creo que ese fue el punto de partida a muchas cosas más que vamos a ver en el tiempo. Julio Rojas es el creador y escritor de Caso 63, la audioserie de ciencia ficción Sensación en Spotify. Pero además es el guionista de películas como Mi mejor enemigo, Sábado, En la cama, La vida de los peces y La memoria del agua. Escritor de libros como El final del metaverso, El visitante extranjero, Un mundo imposible y Freeland. Creo que para los que ya escuchan este podcast hace año y medio, este es el capítulo 60 y tanto semanalmente, saben el tipo de personas que busco, que estoy tratando también de entenderme a mí mismo a través de hablar de personas que me han ayudado, me han inspirado desde su obra, desde su ejemplo de vida. Y lo invité porque es alguien más que siento que me avala que la profesión no te define, que cambiar de roles y cambiar de formatos es válido y debería ser más incentivado, que es hermoso explorar y explotar la creatividad y la curiosidad imaginando el futuro. Quiero hablar del oficio de ser guionista, de ser escritor, de la ciencia ficción. Y aquí, Julio, cada entrevista, lo que hago yo de forma creativa con cada uno de mis invitados, además de investigar los que escuché todos tus podcasts, todas las entrevistas que hay en YouTube, me di una panzada esta última semana y con mucho gusto. Cada entrevista finalmente la estructuro según algo especial para el invitado o invitada. En tu caso, la estructura de tu entrevista van a ser las partes de un guión. Wow. Así que vamos a recorrer distintas secciones de un guión y viendo cómo conectan con tu vida. Pero antes que eso, la primera pregunta es ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy feliz de tener un espacio de conversación. Es tan saludable, ¿no? Aquí partimos este viaje entonces por un guión, donde lo primero es el personaje. Uh-huh. Hoy día estoy con esta persona cuya historia no conocemos, pero que vamos a ir descubriendo a medida que conversamos. Así que esto es un viaje primero a ti, al personaje principal de esta entrevista. Mi primera pregunta creativa. Estás escribiendo un libro o un guión y aparece el personaje Julio Rojas. ¿Cómo describirías el personaje Julio Rojas para que la gente entienda quién es? Qué difícil. Sería un personaje muy contradictorio porque sería un personaje que yo lo haría una especie de fabulador, de contador de cuentos y que pareciera un poco frívolo y un poco hiperoptimista, pues realmente ese personaje tendría una especie de mirada un poco cuidadosa sobre el futuro y sobre la vida. Y trataría de que fuera un personaje que no fuera el protagónico, sino que fuera un personaje secundario, un personaje de atrás. Uh-huh. Y me gustan esos personajes que son una especie de pequeños magos que pueden, mal o bien, incentivar que otro sobresalga. Por ejemplo, el señor Miyagi me encanta como personaje. ¡Qué buena! Porque el señor Miyagi parece un payasito, anda preocupado de las moscas, anda preocupado de cosas que parecieran frívolas, pero tiene un cuento. ¡Qué lindo! Quiero que viajemos rápidamente al pasado, ¿no? A viajar en el tiempo. Uh-huh. Y te encuentro a los 7, 8, 9 años. Uh-huh. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué era lo común en esa edad? Muy pequeño tuve una cámara Zenith, una cámara de fotografía. Y también tenía unos padres que me permitían hacer muchas locuras porque era hijo único. Uh-huh. Tenía 2 hermanas muy grandes del primer matrimonio de mi padre. Entonces podía hacer muchas locuras y tenía un grupo de amigos entre un poco nerd y adorables como esos personajes de It. O sea, de Stephen King, yeah. de Stranger Things, personajes de cine ochentero. Yeah. Y lo que, si podemos retroceder en el tiempo, estábamos simulando accidentes en skate
donde uno de nosotros se tendía con un skate en la calle, le poníamos un poco de salsa de tomate o ketchup y tomábamos fotos sobre eso. También, en un momento, y después comprendí que tenía que ver con alguna película, un día decidí que quería hacer el Cerro Manquehue, ¿Ya? pero fotografiado. Entonces hice un cerro gigante y así miniaturas, como una película clase B de Godzilla. Y claro, entonces era como... hice una réplica del Cerro Manquehue y que explotaba, ¿ya? Así que sí, estaba siempre haciendo simulaciones. Mira, ya. Van apareciendo ya unos primeros patrones. Sí. Si es que hay un guión de tu vida hasta los 18 años, en un guión siempre sale interior o exterior al abrir cada cosa. Claro. ¿Saldría más interior o más exterior? Saldría más interior. Y siempre he sido... Es raro, he sido muy tímido siempre. Y mi refugio siempre han sido como, suena un cliché, pero los libros y sobre todo libros de magia. Me gustaba mucho la magia, siempre me gustaba la magia. Yo al comienzo, cuando era muy niño, no sabía que los magos tenían trucos. Pensaba que los magos eran magos de verdad, como Harry Potter. Pensaba que eran así. Entonces le pedí para una Navidad un libro de magia. De alguna manera yo pensaba que me iban a regalar y iba a haber un libro de magia, como de encantamientos, de hechizos. Claro. Pero un libro sobre los trucos de los magos. Y ahí comprendí, mira qué iluso, comprendí, ¿qué? Esto es... Hay un artificio que hace que la magia ocurra. Entonces, claro, hacía muchas cosas que tenían que ver nuevamente con simular cosas. Por ejemplo, colgaba libros con hilo invisible y tomaba fotos. Siempre estaba haciendo como intervenciones sobre la alteración de la realidad. ¿Quién era tu público? Mi público eran mis amigos del barrio, que eran muy aficionados a algo que es el tema de los equipos de música. Entonces, como que siempre andaban buscando como el equipo de música y yo no era muy bueno para eso, pero le hacía trucos de magia. Y lo otro, eso sería como... Tengo una parte como interna que sería como mi dormitorio, donde tenía mis cosas, pero también anduve mucho en bicicleta durante mucho tiempo. Tenía un grupo de bicicleteros. Y por eso cuando uno ve esas películas ochenteras como E.T., yo tenía un grupo así. Y también obsesionaba el tema de los extraterrestres. Entonces comprenderás que yo no era un chico de fiestas, no era un chico como de un zorrón, era como un ñoño. Eso. Qué bueno. Manuel Jara. Oh, Manuel Jara. Manuel Jara. ¡Wow! Lo encontré en una entrevista. Lo encontré en una entrevista. Porque... Profesor Manuel Jara. Estas personas que aparecen en nuestro camino y que son pivoteadores de nuestra vida, ¿qué hizo él por ti? Bueno, Manuel Jara, mi profesor de castellano, un profesor muy estricto, donde al principio le teníamos miedo y nos incentivó a leer. Y a leer el boom latinoamericano, a leer a Vargas Llosa, La ciudad de los perros, fue lo primero que leí ahí en ese momento. Y había una obsesión por la lectura y por ser metodológicamente un lector de verdad, no un lector aficionado. Y Manuel Jara me inspiró. Era un apasionado de la literatura y yo empecé a escribir en una Remington que tenía mi padre, una Remington portable, una Remington antigua que había heredado por ahí. Y yo escribía y un día tuve mi primera polola tenía unos tíos que vivían en Valparaíso, ¿ya? Entonces yo fui y era bonito porque no vivían en Viña, sino que vivían en un cerro en Valparaíso muy bonito.
Y, y tuve una novia que se llama Cristina, ya, Cristina Valpo. Y yo le escribía cartas para que no se aburriera y para que no me pateara. Pensé que le tenía que escribir siempre, mantener como entretenida la relación, y escribía cuentos. Y gracias a ella, y gracias a Manuel Jara, escribo. Qué lindo. ¿Te acuerdas de algún primer tema, de algún tema de uno de los primeros cuentos? Claro. ¿Cuáles eran tus primeras tramas? Así, Sí. ¿Qué te atraía a escribir? Mira, bueno, primero, mira, es loco porque Duna era un libro que a mí me impactaba mucho. Siempre leí mucho ciencia ficción clásica. Ya. Asimov, El fin de la eternidad me voló la cabeza. Y intenté una vez hacer una especie de copia barata de Duna. Entonces como que... Mira esto, es muy absurdo. El planeta se llamaba Alcarrac o algo así, que era como Arrakis. Claro. Entonces como Ordenaste las letras, ¿no? ordené las letras, pero yo no me daba cuenta que estaba como que soy un copión. Y ahora después vi unos apuntes, pero ¿cómo soy tan copión y tan descaradamente copión? Y es loco porque la mente genera burbujas de creatividad, supongo, donde dejas de ver la referencia. Exacto. Y eso me ha preocupado siempre mucho. Entonces como que ahora siempre tengo una cosa, yo sé que no quiero saltar, pero solamente quiero mencionar que ahora tengo unos programas donde las cosas que escribo las chequeo si son plagio de algo, ¿no? Ay, genial. Pero qué lindo, porque lo que dices, yo creo que muchos artistas que están escuchando, obviamente la primera obra que uno hace es un derivado muy fuerte de algo que a uno lo movilizó a probar. Exacto. Y de ahí te empiezas a encontrar como, mira, pero esto me sale más chistoso quizás que Duna. Como claro, ciencia ficción, medio humorística, y te empiezas a ir para allá. Pero los fanfics son realmente, hay toda una línea de tomar homenaje y homenajear, y creo que eso es un evento de creatividad súper válido. Pero también me acabo de acordar de que en segundo de odontología, en primero de odontología, y casi pasando a segundo, claro, tuve una polola que me regaló el Aleph de Borges. Lo tengo, eso anotado. Y me la sabía de memoria, el Aleph. Loco. Acá entraste justo al siguiente tema, que es: no me parece natural de cuando uno empieza, con lo que te escucha hasta ahora todos, como acá vamos a tener un escritor o un periodista, o quizás un abogado si ya le gustó tanto. Odontología. Sí. ¿De dónde, cuál era la justificación para que fuera esto? Como había un interés absoluto por la biología. No. Estaba terminando cuarto medio, no sabía qué iba a hacer con mi vida. Supongo que me gusta. Mira qué loco, me gustaba geología. ¿Ya? Porque me gusta, no sabía por qué. Ahora comprendo que me encantan las piedras, pero me gustan las piedras y tengo un tema con las piedras. Una atracción que no justificaba. Sí, tengo un detector de metales y siempre ahora ando por lugares, siempre recojo piedras, meteoritos, pero no sabía. Eso fue mi primera opción. Y luego pensé, no, tengo que estudiar literatura, tengo que estudiar periodismo, como tú dices. Estaba ahí porque me gustaba escribir, pero yo pensaba, esto es un hobby, ¿qué estoy haciendo? Esto es un hobby. Me acuerdo que leía a Fouquet y pensaba, jamás voy a poder escribir algo así, porque es demasiado... todos los escritores son demasiado bacanes. No, jamás. Entonces, no, esto es un hobby, no, yo no puedo hacer eso. Ya. Y en un momento, es una historia muy tonta, pero me sale una muela al juicio y voy a donde mi dentista me lleva a la facultad de odontología. Es una eminencia el doctor Torres, un gran cirujano. Y en la facultad de odontología me revisa su grupo de alumnos para que me vean, porque mi muela al juicio va hacia otro lado, va hacia arriba, no va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, y una de las chicas se llamaba Marie de Barne. El túnel. Entonces yo digo, ¿qué? Y yo andaba con el ejemplar del túnel, Marie de Barne. Entonces digo, no. Y yo pienso que
hay una señal ahí. Ujú. Y siempre he pensado mucho en las señales. Es como, no, espera un poco. Me gusta cómo trabaja mi dentista, lo encuentro entretenido, es divertido, tiene una consulta. Un día me dijo, tú puedes tener la consulta y tú puedes hacer lo que quieras después de la consulta. Y dije, no, perfecto, puedo escribir y puedo tener la consulta. Me encanta este lugar, lo encuentro extraño, y alguien me dice, no, es como si te gusta el arte, es como hacer cosas como artísticas. Listo, la odontología. Wow. Gracias al túnel de Sábado. Tejido para acá. Sí. Y encontré una entrevista muy entretenida porque una de las primeras preguntas que anoté cuando tenía el capítulo de odontólogo era, ¿qué te dejó la carrera de odontología? Como, ¿en qué sirve hoy al Julio que eres? Bueno, en primer lugar, me hizo sentir que uno no está definido por su carrera. Uh-huh. Y eso es una lección de vida que me vuela la cabeza, porque este asunto de tener una sola profesión es una construcción social, una construcción política, una construcción antropológica, pero de alguna manera, ¿quién te lo dice? ¿Por qué no puedo ser también miles de cosas? Es muy loco, estamos demasiado definidos por nuestro nombre, nuestro cuerpo, nuestro sexo, nuestras habilidades. Etiquetas. ¿Por qué no podemos etiquetar? ¿Por qué no podemos mezclar todo eso? Totalmente. Exacto. Entonces, eso me dejó, lo primero. Me encanta sentir que en un momento me cambié de vida, pero no he perdido de vista esa otra vida. Entonces me sigo juntando con mis amigos. Vengo de ahora de un paseo con todos mis compañeros de curso que tienen otras vidas, y yo pienso, mira, es como un universo paralelo. Claro. Cada vez que uno toma una decisión, el universo se clona y uno se va hacia adelante. Qué bonito. Sí. El librarse de esas etiquetas es tan importante, porque pasa como, hay personas que yo ya soy abogado, pero ¿Tú? y si es que te quitan eso, o sea, si dejaste de ser como que el quién soy entonces, pero es que pucha, te colgaste de algo que era, como dices tú, puede ser pasajero o impuesto por otro, como... Sí, claro. Pero es buena pregunta, ¿quién es uno realmente? Y creo que un tema de la ciencia ficción es si te quitan tu nombre, te quitan tu cuerpo, te ponen tu conciencia en un robot, ¿sigue siendo tú? Es bonito ese tema. Y fíjate al principio cuando te pedí como que nos narraras cómo entra este personaje Julio Rojas, no entró un escritor. No, es un hombre, escritor, no le pusiste etiqueta, es un personaje que tiene esta ambivalencia de dos cosas, que es súper positivo y optimista y el futuro, pero también cauto y reservado, Sí. y como preocupado de... Y dijiste, un cuentacuentos. Sí. Un cuentacuentos puede ser un guionista, puede ser un escritor, puede ser... Todas estas como formas que te has empezado a encontrar desde la juventud, pues escribiéndole era un romántico que escribía cuentos. Claro, exacto. Ese es el hilo, no es el... Mira, es que estudié literatura, no sé... No. Yo he contado cuentos toda mi vida. Desde fingir accidentes de skate en adelante estabas armando cuentos. Claro, mira. ¿En qué acción de tus últimos días podría notarse que eres alguien muy curioso? ¿En qué acción de estos últimos días? Es como, oye Nacho, me quedé pegado o me puse a investigar sobre, o... Mira, tengo un amigo dentista ¿Ya? que le cuento que vienen el próximo año en muchas compañías robots bípedos, androides. Ya. Entonces como que y me dice, pero ¿cómo? ¿Y eso se compran? ¿Cómo? Sí, uno va a una compañía y compra un androide. Me dice, ya mira, como a ti te va a gustar eso porque como te gusta la ciencia ficción y yo necesito para mi consulta dental quizás un androide, entonces vamos a comprar un androide. Entonces empecé a investigar sobre dónde comprar un androide. Listo, ahí está. Po. Claro. Hay gente que no cae en eso. O sea, para ti es segunda naturaleza probablemente. Como si alguien te dice algo medianamente interesante. O absurdo, claro. Exacto, o absurdo, claro. Otro es como, ¿qué? Sí. ¿Pero por qué? Pues exacto. Estoy preocupado de escribir. Sí. No, acá es... Sí. Pero también me pasó algo que me pasó hace 2 semanas, que vengo llegando de un gran documental donde accidentalmente
voy a ser como el host del documental, porque soy el tipo que hace las preguntas, pero nunca me interesó eso. Sobre la curiosidad, es en busca de un misterio, es el misterio de una fotografía, la fotografía de la serie X-Files, una serie de los 90, la serie con Gillian Anderson, y que había un ovni, y unos productores me dicen, queremos que escriba la historia de la persona que tomó esa fotografía, y cuando voy a hablar con esa persona resulta tan interesante que no tiene la fotografía porque se fue a otra parte y vamos siguiendo por el mundo de la fotografía. Lo que te quiero decir es que cualquier cosa, una fotografía de un ovni, que realmente no debería existir en la realidad, pero existe, está ahí, puede ser falso o no, es un motor narrativo que te impulsa y te puedes caer en una madriguera conejo en cada momento, con robots, con ovnis, pero también con el amor, también con el miedo. Exacto, qué entretenido. Ese era nuestro primer capítulo, el personaje. Wow. Vamos a un segundo capítulo, que es la transición. Ya. La transición es el capítulo que quiero hablar de ti como guionista. ¿Y por qué asocié transición a tu rol de guionista? La transición muestra el cambio de una escena a otra. Sí. Dejaste de ser odontólogo. Sí. Y pasaste a escribir guiones. Fue televisión, pero principalmente cine. Sí. Como te decía antes de poner rec a este capítulo, fue un golpe fuerte, porque yo sabía de ti como el que había hecho el podcast que me encantó en la pandemia. Pero te debería haber querido de mucho antes, porque eras el guionista de las películas chilenas que más me han gustado, como como conjunto de obra que yo asociaba solamente a Matías Vice, que lo encuentro extraordinario, pero nunca pensé en que podía haber sido la misma persona la que había escrito todo. Era como era el director era el mismo. Claro. Como te decía, la música la tengo en mi celular porque escucho las canciones, los soundtracks son hermosos. La cinematografía, hay toda una línea común y era como lo más evidente era que las palabras también lo fueran. Y dejó de ser tan importante tenerte acá por el podcast porque necesitaba reconocerte y darte las gracias por haber escrito estas cosas que me hicieron tan bien. Porque Sábado yo la vi antes de universitario, yo creo. Y fue el shock de no puedes, como esa envidia artística, qué buena idea. Esto lo podría haber hecho quizás con mi celular, yo corriendo por... ¡Wow! Y eran los primeros, como cuando como era la primera tecnología. Handicam, sí. todo, y era como... Qué inteligente y qué buena la idea, el hilo conductor de esto, como no pares de grabar y corriendo de ahí en la cama, que es mostrar la intimidad absoluta y una conversación contrarreloj de una pareja espontánea. De ahí la que me eligió, y mi favorita es La vida de los peces. Claro. Y muchas veces me preguntaba ¿por qué me gusta tanto? O sea, porque siendo que soy comediante y todo esto, no es cero comedia. No, y es, sí. ¿Por qué me pega tan fuerte? A mí me gusta la de Antes del amanecer, Antes del atardecer. Siempre me habían gustado, porque encontraba muy lindo esto de mostrar una relación real, de que dos personas se pueden enamorar hablando. Y en La cama tenía eso. En La cama ya tenía un germen de eso. Sí. Pero La vida de los peces es este recorrido, que no es una ciudad siquiera, es una casa. Es una casa. Y cada pieza encierra un capítulo de su vida anterior. Y me anoté acá como porque de verdad lo reflexioné, como por qué me gustó tanto lo que hiciste. Y esto de sentirse extranjero en casa es muy fuerte. Y yo volví de un viaje, yo estudié teatro un año en Nueva York, volví, y la chica que me gustaba antes, que fue como, no me voy a comprometer a nada porque voy a ir y voy a ser el gran actor, cuando volví ya no estaba. Y me la volví a topar y me había atrasado 2 meses de como que se me... Y era mi vida de los peces en miniatura. Claro. Y cuando la vuelvo a ver, se me revolvía todo porque le ponías palabras a sentimiento. Y ese recorrido a hablar con la nana, y hablar con la amiga, y hablar con no sé cuánto, y la Blanca le vi esa conversación, y esa retirada de la casa con la música creciendo y creciendo es todo lo que provoca a personas que yo creo que han estado en este sentimiento de se pasó el tren. Sí. Pero también porque yo elegí que se pasara y no es culpa, sino que es... Nuevamente hay una especie de reflexión sobre las decisiones. Cada una de estas 3 películas, por ejemplo, tienen que ver con decisiones. Alguien toma una decisión y en esa decisión te encuentras en un momento del tiempo con alguien que quizás no pertenecía a ese universo, quizás
en un universo correcto no deberían haberse juntado, pero pasó. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces cuando el universo te pone en contacto con alguien? Claro, y aunque las tres son tan diferentes, tienen que ver con el tema del diálogo como fundamento de la cercanía, como tú dices, enamorarse a través del diálogo. Son muchos, sí, a mí me gusta mucho el diálogo, pero no lo comprendía hasta que empecé con el tema de las audioficciones, porque ahí realmente empieza a brillar. Claro. Y ahí hay arquitectura desde el diálogo, porque tienes que ser capaz en una línea de dar como temperatura, lugar, emociones, todo hablado. Pero en estas tienen mucho, son películas cargadas de diálogo, La memoria del agua. Sí. Me gustó esto que dijiste, son películas de mucho diálogo, que puse un antecedente, ¿acaso 63? Claro. ¿Cómo se siente cuando los actores le dan vida a tus palabras? Mira, es una... ¿Es emocionante o es aterrador porque tú quizás sonaba distinto en tu cabeza? Sí, bueno, obviamente en la cabeza uno primero no solamente está escribiendo un guión, sino que estás escribiendo algo que la gente nunca conoce, que es por qué escribiste ese guión. Y cada una de esas historias tiene a la vez una meta historia que lo rodea. Por ejemplo, yo una vez fue un matrimonio, fue el baño en el matrimonio, y cuando vengo en el pasillo veo que la novia le está diciendo a un camarógrafo: mira, pase lo que pase, nunca pares de grabar. Y digo, espera un poco, esa es una gran premisa. Y comando, es como que si él fuera un robot, tendría que seguir hasta el final. ¿Qué? ¿Bueno o malo? Y ahí le digo a Matías, bueno, aquí está esto, pero se fundamenta en eso, son cosas de la vida real. O cuando uno está resfriado, me acuerdo que me resfrié y estaba en cama y pensaba, mira, cuando unos niños juegan con autitos y las montañas, tus piernas, que las montañas son como montañas, y pensé que aquí hay un microuniverso amplificado. ¿Y qué tal si hay una pareja que se ama y que nunca salimos de la cama? Porque al principio fue súper talibán, es como, Matías, que la pareja nunca salga de la cama. Porque yo jugaba cuando niño que el piso era de lava. Claro. Todos jugamos esa. Sí, y que ponía cojines y que no podías pisar. Ajá. Entonces pensé, estaba en una isla, en un continente en la cama, eso es. Y bueno, y la memoria, y la vida de los peces, sí, tiene que ver con eso que todo nos ha pasado, que es como que es tan frágil la línea del tiempo donde tú te sales un poquito y ya no puedes volver a entrar. Entonces cuando él vuelve de su viaje, están sus amigos, está en la misma casa, están en las mismas relaciones, está su ex mujer, su ex amor, pero ya no están. Y la otra cosa tenía que ver con algo que siempre me pasó, y también pensé que para mí ha sido muy difícil terminar las relaciones que yo es como, mira, es absurdo, siempre me ha dado pánico dañar, ¿ya? Entonces, pero finalmente dañar mucho más, porque en el fondo es como, claro. Y este personaje nunca terminó realmente esa relación, y ella tampoco terminó la relación. Entonces finalmente pensé, lo que estoy escribiendo es una pareja que realmente termina ahí, pero no había terminado antes, pero pasaron muchos años. Claro. Ese es el segundo ítem, o sea, yo quería hablar de esto, de la presencia de mucho diálogo, lo desafiante que es el escribir algo así. Y lo segundo es cómo, que ya es un antecedente para Caso 63, te gusta el diálogo, tienes habilidad ahí. Y la segunda, antecedente a Caso 63 es, todas estas películas juegan con la temporalidad. Sí. O sea, Sábado es la cámara no para de rodar, sí. Y esto es en vivo, y la cámara, y después apareció Birdman muchos años después, y la ven y la gente como, wow, es como si es que no se cortara la cabeza. Yo, esto lo vi hace 10 años en Sábado, película chilena, y me gustó más. Y después, Una noche en una cama, y uno más encima sabe que es como una bomba del tiempo. Son películas nostálgicas porque esto va a terminar. Ellos saben que se tienen que parar de esa cama en algún minuto, o se van juntos o se han separados, pero esos son los dos escenarios que tiene esta película. Exacto. El carrete de la vida de los peces se va a acabar, esta fiesta se va a acabar y este es el encuentro y van a tener que resolverse. Y son tiempos y destiempos de las personas. Perfecto, claro, exacto. Es súper buena esa definición. Y también hay algo que pasa en ese tiempo especial. Súbitamente los personajes enloquecen y se vuelven valientes por un rato. Sí. Mira, en el fondo es la historia de gente cobarde
que durante un tiempo se vuelve valiente, pero cuando está a punto de ser súper valiente, vuelve a ser cobarde. Oh, qué bien dicho. Porque me pasa también eso con antes del amanecer, antes del atardecer. Tú lo ves en un minuto de la pasión absoluta y es como no nos subamos al tren, quémonos juntos. Exacto. Y uno igual sabe como, ay no, por favor. Por favor. Que es muy Carver también, que es como cuando esas parejas que se van a separar, pero se dan una oportunidad, se dan una casa, están súper bien, ven caballos en la niebla, pero de repente ella o él dice, no, se terminó. Y me encanta tienes este desafío del mucho diálogo, pero también lo de estoy acotado de la cámara que no para de grabar, que no se paren de la cama. Sí. Restricciones. Esas restricciones, sí. Como tú pareciera ser que es como tu gloria, o sea, como que te digan, estas son las reglas, o tú te digas, estas son las reglas del juego, y lo llevas al límite, versus una de como, ya, haz una película de acción. Sí, pero ojo, porque esa restricción para mí es muy cómoda, porque me permite jugar en un cuadrado, claro, y sobre ese cuadrado de alguna manera siento que puedo manejarlo, si no me abrumaría la libertad. Sí, incluso en Mi mejor enemigo también había un límite, era una trinchera. Claro. Siempre son los límites. Genial. ¿Le hablas a los actores? ¿Te hablan a ti? Como te vienen a buscar como, oye, ¿y este personaje de dónde viene? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo es la relación guionista-obra? Obra. Sí, bueno, primero yo he tenido mucha suerte y he tenido la posibilidad de que grandes directores dirijan las cosas que escribo, y Matías Vice, aparte es un amigo, y siempre me sorprende, pero yo soy muy de escritorio. A mí, yo no soy esos guionistas que va a los rodajes, que está ahí, y aparte me encuentro incómodo, tal director, tal guionista. A veces funciona, y a veces dicen, oye, reescribe eso. No, yo nunca he ido a un rodaje, o una vez fui, no. Y muchas veces ni siquiera veo la película hasta el final, que es maravilloso eso. Porque siempre he concebido que hay etapas. Yo ya terminé mi guión y listo, ya ese fue mi estreno. Siempre digo eso. Fue un estreno que pasó un día martes a las 2 de la mañana y ahí terminé. Esa es mi alfombra roja, listo, en soledad. Y luego cualquier cosa que venga en adelante ya no me pertenece. Pero es bonito, porque hay algo ahí que va quedando, y se van aportando ideas. Es como uno se sube al otro, se sube a otra escalera. Qué lindo. Hay un libro muy bonito, no sé si lo has leído, salió hace 1 año, 2 años, Creative Act, de Rick Rubin. ¿Ya? Que es un productor musical muy grande, pero escribió un libro sobre la creatividad. ¿Ya? Y va como por las etapas de la creatividad. Y obviamente el último bloque es sobre cuándo uno tiene que soltar la obra. Porque la obra nunca se termina, o sea, podría nunca terminarla. No, hay que soltarla, claro. Y dice, el artista sabe sabe que nunca está terminada, pero que tiene que soltar porque viene la siguiente y hay que generar espacio para recibirla. Exacto, por eso es tan sospechoso cuando la gente dice, yo tengo muchos amigos o gente que me escribe y me dice, mira, estoy escribiendo hace 5 años un guión. No. Mi consejo, tómalo, a una copia, ponle una carpetita y empieza a escribir de cero otra cosa. No, sí, ese te va a consumir para siempre, porque las historias te atrapan también y si no las saben manejar te van a comer. ¿Qué ha hecho que sean tan buenos partners con Matías Vice? Porque dijiste, somos amigos. Sí, somos amigos. Pero ¿por qué son como que tienen esta comunión tan efectiva en hacer películas hermosas? Primero creo que tenemos una diferencia de edad donde yo aprendo mucho de él. Supongo que yo aprendo más de él que él de mí, pero tenemos nos queremos mucho. Yo quiero a Matías, es como mi amigo, tengo confianza, hablamos siempre, todas las semanas, siempre estamos haciendo proyectos, hemos hecho miles de proyectos que no han funcionado porque no han llegado a concretarse en película. Ahora vamos a hacer una de nuevo, y hay es tanto así que a veces Matías dirige películas con otros guionistas. Y ahí me encanta eso también, porque tampoco es un tema como de celos. Sí, y lo otro es que él tiene un cine que me encanta porque él toma un texto y toma una situación y le da un tiempo, hace mil tomas, los actores se enloquecen y saca lo mejor de la gente. Qué lindo. ¿Qué tipo de personaje se te da más fácil escribir en cine? Gente sometida
al tiempo. Gente sometida al estrés del tiempo. Y gente también sometida o enfrentado a lo extraordinario. Me encanta eso. Me encanta que de repente la realidad se rasga y alguien tiene que tomar una decisión desde lo extraordinario. Así como Tarantino es quizá violencia. Yo no sé cuál es la palabra en el mundo del guión o del cine. No sé si es motif o cosas así, pero como ¿te has dado cuenta cuál es tu línea narrativa común? Como qué es lo que cruza tu obra como guionista. Como yo escribo sobre este tema, Nacho. Escribo sobre anomalías de la realidad. Uy. Sí. Que pueden ser anomalías de la realidad, que es ¿por qué una pareja se conoció en una fiesta y se fue a una cama? ¿Por qué un tipo decide ir a una casa? Hay una anomalía ahí. Pero también hay anomalías de ciencia ficción, que finalmente ahí, que para mí fue súper importante eso, salir del closet y reconocerme un escritor de ciencia ficción. Porque me encantaba la ciencia ficción, siempre me encantó la ciencia ficción. Y pensé que no iba a ser posible. Y la pandemia me permitió eso. Qué bueno, claro, porque ya sabías que eras competente, eras bueno, eras exitoso escribiendo. Pero ¿qué pasaba si lo hacías sobre lo que amabas desde siempre, históricamente, claro, de lo que sabes? Exacto, más? Claro. Con eso hago la transición perfecta a la siguiente parte de un guión, que es el encabezado. Y el encabezado es la ciencia ficción. Sí. En el encabezado presentamos la información de dónde y cuándo tiene lugar la escena. Y acá me quedo con el dónde y el cuándo. Porque la ciencia ficción habla de esto, de estos lugares y de estos tiempos. Uh-huh. Sí. Irnos para adelante, irnos para atrás, estar en un lugar o en varios a la vez. Claro. Y acá aparece el metaverso, los viajes en el tiempo, este concepto que me enseñaste tú ahora estas semanas mientras investigaba y quiero que profundizaras en esto, que le explica a la gente del futuro no lejano. Lo encontré genial como una forma, como este futuro no lejano, el que vivimos en la ciencia ficción. Sí, claro, claro. Ayer me tocó el honor de lanzar el nuevo libro de Boris Kuercha que es de ciencia ficción. Es súper buen libro. ¿En serio? Sí, súper buen libro. Y se llama Cama 32. Ya. Está buenísimo. Entonces, bueno, y ahí contaba, pero la persona que nos presentó habló sobre que la ciencia ficción rusa siempre terminaba bien, la ciencia ficción norteamericana siempre terminaba mal. Y de repente empecé a pensar que yo no estoy escribiendo ciencia ficción realmente, porque yo no escribo sobre naves espaciales, sobre rayos láser, otras culturas, otros planetas. Hago una especie de aventura, una anticipación de aquí a 20 años, de aquí a 10 años. En realidad, de aquí a 10 años yo creo que está todo jugado. Así que es una ciencia ficción de anticipación, el futuro próximo. Y creo que estamos viviendo un mundo de ciencia ficción. Entonces yo escribo sobre los titulares que salen en los portales de las noticias, en las redes sociales. Lo que lees ahora lo proyectas a un año. Por supuesto. O sea, por ejemplo, un grupo me invitó a ser parte de unas conferencias de la premio Nobel que hizo el CRISPR, que es la técnica de edición génica. Se llama Jennifer Doudna. Sí. El Walter Isaacson hizo un libro de ella, así, de estos como de los genios. Claro, hace un par de años. Entonces hace una semana hubo una conferencia y yo estuve ahí mirando la conferencia y pensaba, espera, esto es una película de ciencia ficción. Estamos hablando de tomar genes como una película y sacarlos y reemplazarlos. ¡Wow! Pero también uno piensa, eso es una parte, pero también está la parte de que un tipo llamado Elon Musk y una compañía está abriendo cráneos y poniendo un chip neural. Otra cosa, ciencia ficción, o un cohete que vuelve retrógrado, o una inteligencia artificial que parece que cada vez es más empática. Oh, qué loco estar en tu cerebro, porque a mí me pasó estas 2 semanas que estaba preparando tu entrevista. La semana pasada iba en un taxi y en la radio estaban, pero porque me tenías con el sensor de ciencia ficción. Claro. Y en la radio empezaban a hablar de esto de la posibilidad después de esto como de crear guaguas in vitro y que uno va a poder elegir los como genes que tengan, los que sí, los que no, que uno va a poder hacer shopping de quiero que sea rubio, con claro, no sé qué. Pero hablaban y dijeron que había un autor que estaba advirtiendo de los riesgos de empezar a hacer estas modificaciones, porque dice,
debe haber como un Cernac de los hijos. Como, oye, yo compré inteligente pianista, sí, pianista, y este no claro, toca piano, po. Claro. ¿Lo devuelvo? Como... Y escuché esa noticia y fue como, oh, como no podemos estar teniendo, como qué horror que ya que está súper cerca de esta conversación de vamos a... Sí, el tema de la conciencia, del cuerpo y eh, de nosotros definir finalmente en qué realidad vivimos. O que... mira, dejo poner un ejemplo. Estaba hace 3 semanas, no, hace 2 semanas, estaba por una audioficción que hice en Canarias sobre la simulación. Perfecto. Estaba en Madrid y estoy tomando un café en un hotel y llega una convención. Hay una convención como de gente con guaguas. Entonces, mira, pensé, hay una convención de gente con guaguas. Muchas guaguas y todo. Y alguien deja la guagua en el borde de la mesa. Entonces digo, a ver. Yo pienso, no puedes dejar la guagua en el borde de la mesa. Y la guagua se cae. Y yo me voy a parar y el mozo me dice, no te preocupes. No se preocupe. Es de mentira. ¿Qué? No, es una convención de gente que tiene guaguas de mentira. Hiperrealistas. Y efectivamente era eso. No vamos a entrar en la discusión de por qué tienen eso y se tratan como si fuera la guagua real y todo. Pero yo me metí a investigar porque en el fondo quería saber y hablé con la persona que hacía las guaguas y me dice, sí, bueno, y ahora tenemos guaguas que le vamos a poner inteligencia artificial. Tú sabes, es una guagua, entonces no piensa, pero sí va a tener como ciclos circadianos, significa que va a poder llorar, va a poder hacer cosas, pero un poco. ¿En qué mundo estamos viviendo donde la simulación, donde lo artificial, donde lo no humano está cobrando territorios humanos y se está infiltrando en la realidad? Y ese es el gran debate. El debate es de lo artificial infiltrado completamente en la realidad. ¿Qué es real, qué es mentira? ¿La guagua es real o es de verdad? Si va del parque real, mentira, real. En tu IMDb, en tu página IMDb.com, tengo un IMDb. Tienes tu IMDb Ya. y tu descripción parte con Master of Science Fiction of Anticipation. Mira. Y ahí, Mira. ahora que me explicaste, yo ciencia ficción no soy de láser y cosas así, sino que de anticipación. Sí. Hoy día sale como máster de este tipo de ciencia ficción de anticipación. Así que qué rico escucharte ya. Suena como un villano de ciencia ficción. Claro. Suena así. Me imagino que tiene cosas hermosas para ti escribir este género, Sí. porque es un ejercicio de curiosidad absoluta, pero también dije, a ver, ¿qué sombras se me ocurren a escribir este género versus otra? Y se me ocurre agotador, porque si yo escribo una ficción, en nadie se mete. O sea, una ficción absoluta de, había una vez Juanito y se fue de viaje a no sé dónde, nadie me va a discutir, no, oye, ¿sabes qué más? Esto es fantasía, es cosa mía. Sí. Pero en ciencia ficción, el nivel de fact-checking que tienes que tener tú mismo, porque si no empiezan como esta serie es buena, pero está llena de loopholes. Sí, claro, exacto. Y es un público bien intenso, porque Sí. son tan curiosos como tú. Exacto. Sí, pero ¿sabes qué? Extrañamente, y yo soy súper poderoso con el tema de la información, eso es lo que menos me preocupa porque la mayoría de las cosas que yo siempre ando con apuntes y cosas, yo invento muy poco. O sea, me siento súper poco creativo, realmente estoy conectando información con información, pero todo lo que hablo es completamente real. Y me preocupo de detalles. Por ejemplo, ahora estaba escribiendo sobre una base marciana que fracasa y que los colonos vuelven, que se llama Retornados, una serie que va a ser una serie de audiovisual. Claro, entonces era como, espera, pero ¿cuánto se demora la comunicación? ¿Cuánto es el delay? ¿Pero cuánto es el delay? A ver, pero ¿es el delay cuando Marte está cerca o está lejos? Y para eso también ocupo mucha inteligencia artificial. Sé que alucina mucho, pero ocupo varias. Y también hago doble chequeos siempre, pero sobre todo en los detalles, porque los detalles está el demonio, entonces Claro. hay que fijarse. Yo no he leído tanta ciencia ficción como me gustaría. Es como que me abruma porque Asimov, y no sé cuánto, el Aleph, por ejemplo, que hablaste que fue tan Sí, el importante Aleph. para ti para partir. Que no es ciencia ficción, No. es un libro de Claro, Borges, claro. pero realmente es de ciencia ficción porque es un tipo que Borges, está enamorado de Beatriz Viterbo, va a la casa de un tipo insoportable, el tipo insoportable resulta ser un escritor y le pide lo más insoportable que le puede pasar a alguien, que es que alguien insoportable te pida que tú presentes el libro y
y él confiesa que tiene un Aleph en su casa. ¿Qué es un Aleph? Un punto donde están todos los puntos. Y lo que me parece hermoso es que Borges, curioso de laberintos, multiversos y todo, el gran reflexivo sobre la realidad, se asombra porque ve en un puntito todos los posibles mundos y todo el universo en un punto, que es, podríamos llamarlo una singularidad, que es una IA súper inteligente. Pero estamos hablando de Argentina y estamos hablando del siglo pasado. A mí me pasa, yo leo muchísimo y hice un intento con Borges hace 2 años ¿Ya? y quedé traumado. Porque yo leo mucho, o sea, leo buena literatura, pero siento que es como un escritor para escritores. Como que siento que hay una barrera de entrada y siento que yo venía como con todas las credenciales de soy fanático de la lectura. Sí. Y quedé leílo, no sé si eran cuentos completos o cuál, pero eran como una serie de cuentos. Uno de una biblioteca gigante, Sí, eterna. biblioteca. Y sentía que tenía que leer cada página 4 veces. Y decía, acá obvio que esto es brillante, pero no lo logré entender. Bueno, porque eso es lo bonito de Borges, que como tú dices, es para escritores, pero también es para gente que va a ser amante de escritores, porque cada palabra la puedes revisitar y siempre se lee de nuevo. Wow. ¿Qué libro o cuento es una buena puerta de entrada? Así como, ya Nacho, vuelve para atrás, te Sí. fuiste directo a la Meca. Asimov, por ejemplo. No, ¿Dónde parto en ciencia ficción? parte por Philip K. Dick, ¿Ya? ¿ya? Porque Philip K. Dick es el gran narrador de la perplejidad de la realidad. Siempre te va a sorprender con un giro final. Siempre está en cuestionamiento si estamos realmente aquí o olvidamos nuestros recuerdos. Hay una búsqueda del tema de la identidad y de lo artificial. Por eso es como sueñan los androides con ovejas eléctricas, mecánicas. Wow, Blade Runner, claro. Luego, Asimov, ¿ya? ¿Ya? El fin de la eternidad es un wow, es increíble. Y Crónicas marcianas, ¿qué otras cosas te puedo decir? Sí, ellos, Ya. Ted Chiang. Perfecto. Nos vamos a la siguiente parte de un guión, que es el diálogo. Y acá obviamente el diálogo lo asocio a Caso 63, a este 2020 pandémico, al nacimiento de tu audioserie, que es puro diálogo y sonido. La audioserie más escuchada del mundo en habla hispana. 3 temporadas, versiones indias, brasileras, película de Julianne Moore y Oscar Isaacs. El primer podcast original de Spotify de uno de los mercados de habla no inglesa que se ha adaptado a varios idiomas. Acá tengo un comentario de Nacho Gil, que es el Head of Podcast de Spotify Latam. El éxito global de Caso 63 y su universo sonoro es testamento de nuestro compromiso por seguir ofreciendo contenido original en idioma local que logre trascender fronteras y llevar nuestra historia a varios rincones del mundo. Ya cuando Spotify está ocupándote como el caballito de batalla, de presentación de un género que fue potente en Chile. Yo me acuerdo de mi abuelo hablándome del Adiós al séptimo de línea, del radioteatro que había de eso, que era épico. Claro, cuenta el viento. Mi profesor de teatro, mi maestro de teatro en el colegio, siempre me hablaba y me decía, Nacho, tenemos que hacer una obra que sea como un radioteatro del Dr. Mortis. Claro. Lo que es el Dr. Mortis, me dice, no, y me acuerdo entrando a YouTube a buscar como pedazos de audio de qué era lo que él me decía, porque yo, pero ¿por qué hacer radioteatro si puedo hacer algo visual? Y ahora con Caso 63 a mí me sacudió el piso, porque, como te decía, yo hago mi obra de teatro y soy solo yo y hago varias voces. Claro. Pero acá era 2 actores que conozco perfecto, que ya quiero de películas mismas de las que tú has sido parte, y que con tan poquito sean capaces de llenar mi cabeza. Uno ve todo, cada uno tiene como es esa sala de entrevista, cada uno tiene ese baño del aeropuerto, cada uno tiene Claro. y es porque das lo suficiente para que uno pueda imaginarlo, pero también nos das espacio para ustedes veanlos. Porque el sonido es muy poderoso. El sonido es la herramienta primordial de comunicación humana. Estamos diseñados para escuchar una palabra y verlo.
¿Cómo fue el orden en que fuiste tirando cosas a la olla para que naciera esto? Como, mira, Nacho, mi premisa fue, plap, y después me di cuenta que tenía que ser en una psiquiatra, plap, y después, porque también lo acotaste y de nuevo te pusiste una regla. Tú podrías acá ser alguien que ordeña esto y tengo para 10 temporadas de podcast, y acá no, lo tuyo es, esto tiene un arco, 1, 2, 3 temporadas, y ahora todo lo que se puedan convertir, desde aquí, ojalá lo disfruten en todos los idiomas, en todos los formatos, pero esta es la historia, y paso a la siguiente. Exacto. De nuevo, el artista terminando la obra, que podría ampliarse, sí, o sea, puedes explorar para atrás, para adelante, otros casos. ¿Qué cosas echaste al Ya, mira, a ver, lo primero, estábamos en pandemia, y yo estaba viviendo en Caleu, en una parte que se llama Lomarín, y Gabriel Polgatti, que de Emisor Estudios, me dice que quiere presentar a Spotify una ficción audible y que si tengo alguna, y yo tenía una serie que quería hacer, que se llamaba El Paciente 63, que era una conversación. ¿Por qué? Primero porque uní varias cosas. Hacía muchos años, pero muchísimos años, cuando yo estaba trabajando en el Hospital Salvador, escribí un cuento sobre una negociación de un tipo que era un paciente psiquiátrico, y una doctora le decía que volviera a su celda, y comprendíamos que estaba rodeado de guardias. Pero al comienzo era solamente la conversación, y él le decía, sí, perfecto que entremos en confianza, pero ¿y qué pasa con ellos? Y ahí uno veía que estaban rodeados de guardias, porque pasó una cosa así en el hospital una vez. Okay. Luego, eso es un antecedente. Ella se llamaba Beatriz. Siempre me acuerdo porque él le decía, ¿por qué debería confiar en una Beatriz? Las Beatrices siempre han llevado a los círculos, siempre han perdido a las personas, las Beatrices, una cosa así. Borges, con Beatriz Viterbo, luego, Beatriz de la Divina Comedia. ¿Por qué debería confiar en ti? Y dije, yo voy a hacer una ficción sobre una psiquiatra que se llama Beatriz frente a un tipo que es un paciente psiquiátrico que no sabemos si es verdad o mentira. También, lo tienen que haber escuchado, una vez en un servicio de urgencia donde yo estaba trabajando, llegó un tipo hablando sobre el fin del mundo, de un evento. Fue súper divertido para mí, porque él me descubrió que yo no era, porque me dijeron que me hiciera pasar por un psiquiatra, porque quería hablar con él. Se escondió en un box. No habría nadie. Y había que mandarlo al Hospital Salvador, a la unidad de psiquiatría, para que le hicieran un manejo adecuado, no en un SAPU, que es un servicio de atención primaria. Y me pidieron que yo hablara con él y que me hiciera pasar por el psiquiatra para que abriera la puerta. Entonces entramos, yo hablé con él, y me descubrió que no era el psiquiatra. Pero pensé, él me dijo, cuidado, viene un evento y todo el mundo lo sabe, o sea, solamente la élite lo sabe, y yo pensé, bueno, está en un delirio. Pero mucho tiempo después, cuando vino la pandemia, antes de la pandemia, yo estaba escribiendo sobre un virus, y iba al aeropuerto y le digo al taxista, te doy un consejo, compra mascarillas y alcohol gel porque viene una pandemia. Pero no porque fuera evidente, sino que era obvio que venía la pandemia, porque tenía amigos epidemiólogos, porque había una serie de elementos que decían que iba a venir un colapso gigante. Y el tipo me mira como si estuviera loco, y es exactamente la mirada que yo le di a ese tipo, al paciente. Y dije, la única diferencia entre ese paciente y yo es que yo aparentemente le voy a chuntar, porque de verdad va a venir una pandemia, y el otro tipo no. Y eso solamente tiene que ver con el futuro. Pero en el tiempo presente nadie lo puede saber. Y voy a escribir sobre eso. Sobre alguien que escribe, sobre alguien que declara algo y que no hay ninguna prueba al respecto. Genial. Y veo mucha oportunidad, como tú decías, esto como puedes competir en presupuesto, puedes crear mucho y confías en la imaginación de la gente, sí, versus lo visual. ¿Qué desafío tiene el formato? El tiempo, únicamente. Nuevamente el tiempo como variable. Son 15...
yo trato de escribir solamente 15 minutos por episodio. Hay algunos que son más largos, pero cada vez que he escrito más de 30 minutos algo pasa, la gente igual hace un break. Así que el tiempo es el principal desafío. No hay, también el punto de vista. No funciona mucho con múltiples puntos de vista, sino que generalmente un solo punto de vista, 15 minutos, y siempre una especie de asimetría de información. Alguien que no sabe frente a alguien que sabe. Y eso es vital. Ahora, en la última, que se llama Simulacro, que está en todas las plataformas, es sobre un escritor que va en busca de alguien que desapareció. Y que ese que desapareció cree que hay una teoría donde vivimos una simulación, que es una teoría bastante en boga, y desapareció. Entonces va entrevistando gente, pero siempre lo mismo: alguien no sabe, alguien sabe, y nosotros vamos en los zapatos de esa persona. Dentro de los temas como de Caso 63 me pasa conectando con eso. Anota acá: mentira y verdad, no creer a creer. Exactamente, eso es. Básicamente es, porque estamos en los zapatos. A ver, lo que hay que jugar con el tiempo. Sabemos que en el futuro vamos a saber. Todo espectador sabe que en el futuro, cuando ve una película o cuando va al cine o cuando ve una serie, sabemos que al final de todo, si todo va bien, uno va a saber más que al comienzo, claro, obviamente, claro. que es una flecha termodinámica del tiempo y el conocimiento y la información. Ya, explotemos eso. Como no podemos llegar todavía, no podemos adelantarnos, vamos poco a poco develando verdades. Y eso es súper adictivo, porque uno no puede evitar, los seres humanos somos curiosos, estamos eso. Claro. Y lo que pasaba mira, es que es muy loco, porque la Antonia Ceja y Neto Cantillana no sabían lo que a dónde iban. Y a medida que yo le iba mostrando los capítulos, le iban mandando los capítulos, ellos iban construyendo su personaje de acuerdo al tiempo presente en que llegaban los capítulos, pero no sabían si el tipo era un fraude o no. Entonces también se nota eso en la primera temporada, esa incertidumbre de no saber. Y son tan buenos actores, wow. Son extraordinarios. Sí. Y hablando del tiempo, ¿cuánto tiempo te tomó escribir la primera temporada? ¿Te sentaste un fin de semana y escupiste un primer borrador de inicio a fin de ese primer bloque? ¿O fueron meses de...? No, es que mira, yo presenté una especie de PowerPoint, me dijeron, vamos con el capítulo 1, dije, ok, voy a mandar el capítulo 1, lo tenía bastante claro el capítulo 1, quería terminar con una paradoja, que es la paradoja como el abuelo, pero en el capítulo 1, que es la paradoja de, sí, usted fue la que hizo que yo me conociera, que yo naciera, lo cual me parece una buena estrategia porque igual te hace pensar y digo, a ver, ¿qué sabe este tipo? Listo. Y pensé, y voy a tener muchos meses para pensar el resto. El problema es que me dicen, de acuerdo, el próximo viernes tienes que tener el siguiente. ¿Qué? Entonces fue siempre una semana. De una semana. Pero qué rico para tu forma de trabajar eso de, nuevamente. Sí, yo no sabía. Restricción. Claro, yo no sabía. Te pusieron una restricción, ya, sí, acá sale. Acá sale. Ahora, lo que sí pasó es que, bueno, hay una teoría que se llama la teoría de Garnier Malet, que es un tipo que dice que hay que comunicarse con nuestro yo del futuro, porque si el futuro es una definición, es una construcción, y finalmente ya está definido, y el pasado y el futuro ya son, obviamente tu conciencia futura puede darte alguna especie de comunicación, que es una cuestión que suena muy descabellado, pero también suena bastante lógico también, si es que uno piensa que el futuro ya está, ¿ya? O muchos futuros ya están. Entonces, en un momento, decía, ¿qué va a pasar en el capítulo 7? ¿Qué va a pasar en el capítulo 6? No tengo idea, y se aproxima el viernes, y tengo que entregar el viernes. Y no tengo nada. Entonces como que en un momento dije, ya por favor, ayúdame desde el futuro, ayúdame. Entonces como que anoté en la libretita, a la mañana siguiente soñé un par de cosas, la anoté, ok, esto, le van a poner un polígrafo, un detector de mentiras, y vamos a contar la historia del tiempo. Claro. Oh. Son esas cosas que se dan solo una vez, claro. En ese mismo libro habla también de esto, como cuando entras en ese flow de que ya están llegándote estos inputs y estas cosas, y es
podrías haber pensado quizás una forma más épica, quizás, pero en este tiempo esto hacía sentido exacto para llegar a una historia coherente, al menos, que te dejara tranquilo. Sí, pero también hubo una ventaja. Bueno, estaba en pandemia, pero yo no tenía redes sociales. Porque cuando escribí El visitante extranjero, que yo pensé, pasó eso, tenía un acuerdo con la editorial y habían pasado 2 meses y no tenía nada escrito. Porque cada vez que escribía investigaba cosas y no escribía. Entonces dije, no, voy a cerrar todas las redes sociales. Y ahí empecé a escribir. Pero gracias a eso pude escribir Caso 23, si no hubiera estado como metido en la pandemia, en el tweet. Sí. ¿Qué otra audioserie de ficción que esté en Spotify o online te ha gustado? Así como que tú digas, miren, si les gusté yo, vayan a escuchar esta. Cisne Rojo, me encanta. Ya. Está en Amazon Music. Creo que ahora está en otra plataforma, hay que buscarla. Blanca Levin, Un departamento, y exactamente como tu obra, Llamadas telefónicas. Bueno, ya. Es un día lunes donde todo se empieza a derrumbar. Y tiene que ver con... es de ciencia ficción. Bueno. Y termina con el día... y termina con ella mirando algo que es una anomalía en el cielo, que es una aurora boreal, como lo que pasó ahora hace poquito. De nuevo, sí. está todo muy cerca. Está todo muy cerca, sí. Llegamos a la parte final de tu guión y vamos con la descripción. En la descripción se escriben las acciones que toman lugar en la escena. Uh-huh. Y el que escribe es un escritor. Así que acá voy a tomar tu dimensión como escritor de libros y tu proceso creativo. Uh-huh. ¿Cómo superaste o recomendarías a personas superar el miedo a la página en blanco? Mediante llenar una página en blanco. Ya. El miedo a la página en blanco realmente es el miedo a escribir mal una página en blanco. No es el miedo a la página en blanco, es el miedo a escribir mal la página en blanco. Hay que escribir mal la página en blanco. Hay que escribir un guión para escribir un guión. Eso es una regla aquí y en todo el mundo. Nadie puede escribir un primer guión bueno inmediatamente. Hay que trabajar sobre algo. Entonces, primero, mi regla es mejor tener un mal guión en el papel que un buen guión en tu mente. Entonces, primero, escribir. Tanto sí que tengo, lo he mencionado, tengo un par de aparatos para escribir, ¿eh? Yo no escribo directamente en el computador, escribo en una... hay unas cosas que alguien hace, inventa. Hay una que se llama Freeride, que es como una máquina de escribir, ¿Ya? pero que no tiene la posibilidad de retroceder. No tiene las teclas de retroceso, solamente vas para adelante. Eso te fuerza a que, me acabo de equivocar, no quiero escribir, ya sigo. ¿Por qué? Porque mi segundo consejo es, separa tus días de escritura enloquecida de tus días de análisis y corrección. Nunca corrijas y escribas al mismo tiempo. Yo estoy diciendo lo que a mí me sirve, no significa que esto es replicable, pero a mí me sirve nunca corregir y escribir al mismo tiempo, porque cuando lo hice, siempre estaba corrigiendo lo mismo. Entonces tenía 2 páginas de inicio súper buenas, pero como el tiempo es limitado, después llegaba la noche y luego, y luego cuando volvía a corregir, volvía de nuevo del comienzo. Ya. No. Siempre lunes, miércoles y viernes escritura creativa, y martes y jueves corrección, siempre. ¿Te gusta más un bloque o el otro? ¿O igual? Ambos. ¿Ambos? Bien. Ambos me gustan. Bien. Ambos me gustan. ¿Y Sí, ambos. qué momento de la escritura te gusta más? ¿Es la investigación? ¿Es crear la trama, por ejemplo, mentalmente? Eso como, se me ocurrió un nuevo tema del cual escribir. La investigación para ver si es que esto es asible o que hay carne. ¿El acto de escribir es grato o no? ¿Es como solamente ejecutarlas y como... ¿Cuál momento de escribir es el donde tú eres muy feliz? Creo que lo mencionaste en tu proceso, que es el estado de flujo, cuando uno dejó de investigar, dejó de hacer cosas, empieza a escribir, y en un momento uno empieza a escribir de verdad, que es estar escribiendo sin tener la noción de que estás escribiendo, estás metido en la historia, nada más. El estado de flujo se alcanza y es tan frágil, porque basta una pequeña notificación de tu celular y te saca, y pasan
horas para que vuelvas a hacer eso. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esto, con ese lugar. Estado flujo, y a veces he pensado que cuando uno dice voy a pensar sobre el guión, voy a reflexionar sobre el guión, son excusas porque realmente pareciera que tenemos una especie de inteligencia media cuántica donde uno empieza a escribir y ya está la solución. El guión tiene la solución al guión. Así que hay que confiar en lo que uno escribe porque en la escritura está la solución del guión. ¿Eres la misma persona cuando escribes cine, podcast o libro? Sí, soy la misma persona. Soy la misma persona, y a veces tengo mucho, no miedo, pero tengo mucha cautela de que se note que soy la misma persona. A veces pienso que estoy escribiendo lo mismo siempre. Siempre estoy escribiendo la misma cosa. Uso las mismas palabras. Eso me preocupa. Pero viste, al principio cuando hablamos de... Cuando pensaste en estudiar literatura y era, pero yo no soy ni este, así como sí. los grandes escritores que estaban... Fouillet, creo que hablaste de sí, él, claro. como, porque ellos tienen tú tienes la tuya, y como hablamos antes, o como el hilo conductor de tu obra, y la velocidad en la que... Exacto. Bueno, no hay alguien más en Chile que ese es su hilo conductor, este es el tuyo, es tu universo, sí, exacto, se trata claro. de esto, este es el sabor. Sí, y por eso, mirando en retrospectiva, realmente... uno tiene que escribir para poder ser escritor. Esto no es como que primero eres escritor y luego escribes. Claro. Entonces es un proceso que se va haciendo. Claro, y ahora veo que no es tan difícil. Sí, y eso uno no puede evadir eso, uno tiene que sentarse y tiene que escribir, y eso significa para mucha gente algo casi imposible. Hay que sentarse y escribir. No queda otra, no hay un camino corto de eso. Si alguien escucha este podcast y era, no lo conocía, ¿dónde les dirías, les gusté? Parte aquí. Como cuál es el primer hilito que hay que tirar tuyo. Hay una puerta de entrada como, mira, para que partan despacito, para que partan súper motivados. Como, ¿cuál sería tu recomendación así para entrar al mundo de Julio Rojas? ¿Es un libro? ¿Es el podcast? ¿Es una película? Como... ¿Cuál sería ojalá parte aquí? Porque creo que si es que este te gusta, fregaste. Vaya a irte a todo lo demás. Ya, mira, es que me pasa algo. Me pasa que creo que hay dos autores acá, o dos personajes que escriben, voy a hablar en tercera persona como el futbolista, entonces estamos... No, terrible. Es las historias de cine que escribí, que Matías Vice las dice maravillosamente, pero creo que ya no estoy tan interesado en ese tipo de búsqueda. Fue algo generacional, fue algo que tenía que ver con circunstancias de mi vida y de la vida quizás de Matías, pero entonces los veo y claro, me gustan y todo, pero no es que yo, si tuviera oportunidad, volvería a escribir eso. Creo que realmente... donde soy desde Caso 63 en adelante, y eso tiene que ver con Caso 63, el final del metaverso, Un mundo imposible, Freeland, que me gusta muchísimo, una trilogía que se llama Turing, que está en Emisor Estudios, una Simulacro, que tiene que ver con la verdad, y sobre todo también, ahora último, Retornados. ¿Simulacro y Retornados ya están disponibles? Sí, está todo, sí. Quemar tu casa también me gusta mucho, pero es más de un género que quería explorar, que era el terror. Y ahí tuve la fortuna de que también tuve súper buenas directoras de esto. Pero creo que lo más puro tiene que ver con mi búsqueda sobre esta crisis de la realidad en que estamos. Esta crisis sobre lo artificial y cómo nos vamos a relacionar con entidades que no son humanas. ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgulloso? Creo que he conseguido ser metódico en escritura, y creo que lo paso bien escribiendo, y soy ordenado. Creo que soy ordenado, es lo único. ¿Qué versión de un universo paralelo te gustaría descubrir tuya? Así como si pudiera ver cómo hubiese sido, ¿qué Julio Rojas te gustaría ver? Mira, una vez, yo hice mi tesis en una especie de inteligencia artificial que diagnosticaba
se llama, los maxilares hay como unos Hasta ahí. problemas. ¿Cómo llegaste a meterte? Sí. Ya. Entonces mi tesis era como creación de un sistema de diagnóstico había una frase que decía que en el futuro las máquinas podrán diagnosticar enfermedades. ¿Ya? Entonces, bueno, y la decana de la facultad me regala mi tesis. Y yo la leo y digo, oye, pero si yo estaba buscando inteligencia artificial, me hubiera encantado ser un ingeniero que hubiera trabajado en inteligencia artificial. Desde esa época me gustaba. En un momento pensé cambiarme. Y me acuerdo que hice el internado en Puerto Montt y me acuerdo perfectamente que voy caminando por una calle de Puerto Montt y digo, ¿qué estoy haciendo siendo dentista en Puerto Montt? Yo quiero estar haciendo investigación en inteligencia artificial. Wow. Pero bueno, ahora lo hago de mentira. Ahora lo hago de mentira. Y mi última pregunta, esta la suelo hacer a los invitados y las invitadas del podcast. ¿Cómo le describirías lo que es estar vivo un extraterrestre? Ya, ¿qué es esto? ¿Qué hacen acá? Estar vivo es sentir la complejidad y la fragilidad de lo transitorio, la belleza de lo transitorio, el dolor de lo transitorio, y sentir que si todo va bien te puedes alegrar con la felicidad del otro, pero puedes enloquecer de dolor frente al dolor del otro también. Y eso es parte de la variabilidad de ser un ser humano, entrar en empatía. Qué lindo. Muchas gracias, Julio. No, gracias fue a ti. El recorrido por tu guión Wow. de vida. Pasamos por distintas etapas. Hay mucho quizás que no se cubrió y ahí invito a la gente. En YouTube está lleno de entrevistas extraordinarias sobre tu proceso desde cómo hacer un podcast, 1 hora y media de cómo hacer una audioserie. Sí. Hay una masterclass hasta entrevistas como guionista, entrevistas por casos entre tres, obviamente. Escuchen las distintas cosas que hemos conversado, que ha escrito, que ha hecho. Yo te agradezco lo personal porque de nuevo es sentirme muy cómodo conmigo mismo también de lo que puede venir para mí si es que sigo siendo así de coherente. De lo que dices tú, mira, estoy súper orgulloso del que fui, de ese periodo en que armé películas muy lindas con un partner y que quedaron bacané, pero desde que hice esto, cuando ya finalmente Uno encuentra el sentido. encontraste ahí, ¡pum!, entraste a una autopista que corre solo, y eso de mirabas a Fuguetti y es como, oh, pero como yo... Ya está en acto, Claro. Sí. Tu No, estilo. Claro. Y hablo de Fuguet y hablo de los escritores chilenos de la época, y también he hablado de Borges y de Cortázar y del boom, y también hablo de Carver y todo, y pensaba, es imposible escribir como ellos, es imposible que yo pueda escribir algo. Y se puede. Es que no, y no es escribir como ellos, puedes escribir como tú. Exacto. Y el como tú son tus temas, tus locuras. Esto de un odontólogo que está escribiendo de inteligencia artificial, pero el niño que hacía los accidentes en la calle y todo eso. Bueno, la coherencia de ese caminito llega hasta lo que estás haciendo hoy. Te felicito. Y gracias por tu... Aparte por este recorrido, No. que me despertó cosas que tenía ocultas. Qué lindo. Esto yo preparo con mucha curiosidad propia, con mucha admiración de tu trabajo y de las personas que pasan por acá. La mayor muestra de gratitud que puedo tener es investigarlos bien, tratar de llevarlos a que conectemos algunos puntos, porque para mí investigando es choro encontrar una entrevista tuya de hace 15 años, o ver en IMDb cómo te definen, y después poderte preguntar acá y que te anticipes a... Esto es el maestro de la anticipación, pero me encanta ver la coherencia finalmente en esto, que uno podría decir, pero ¿qué es un odontólogo que escribe, pero que era guionista, pero qué es? Acá está, así se hizo. Un cóctel, chaval. Así que muchísimas gracias, y si te quieres despedir, el micrófono es tuyo. Bueno, lo primero siempre es maravilloso tener una oportunidad de reflexionar sobre los procesos creativos. Y creo que hay que perseguir el estado flujo, está ahí. Y toda la vida, y toda la realidad, y todo conspira contra eso. Así que hay que estar así, con esta especie de lugar blindado para Claro. poder estar acá. Claro. Muchas gracias. A todas y todos los que vieron este capítulo, estuvimos con Julio Rojas, el creador y escritor de la audioserie Caso 63.
Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.